Eso es una tiranía. Lo políticamente correcto es un totalitarismo en el cual se encubre mucha falsedad. O sea, ¿qué es lo políticamente correcto? Por ejemplo, no decirte a ti negra, hay que decirte afrocubano. ¿Por qué? Porque eso, o sea, establece una diferencia en cuanto a ti y a mí, y yo lo utilizo y es despectivo. Tiene que ver mucho también con construir una nueva moral. Que tiene que ver como mismo la construyó el catolicismo en su momento, como mismo la construyó el socialismo en su momento, que había cosas, no se podía decir señor ni señor, había que decir compañero y compañera. Para mí lo políticamente... Pero cuando tú dices una construcción, ¿quién la está construyendo? No, lo construye, evidentemente lo construye la opinión pública, lo construye incluso los poderes, porque la sinceridad, o sea, la manera de explicitar las cosas de una forma directa siempre es enemiga del poder. Fíjate que muchas veces nos dicen, coño, pero mira, es buena persona, no debes criticarlo, porque es buena persona. No, mira, yo no dudo que sea buena persona, pero si tú estás colaborando directa o indirectamente con algo con lo que yo estoy en contra, mi derecho y mi deber es denunciarlo. Yo no tengo que ser políticamente correcto con el totalitarismo. Yo no tengo que ser políticamente correcto con una persona que haya cometido un crimen. Yo no tengo que ser políticamente correcto con un policía que le dio palo a alguien que salió el 11 de julio. Puede ser buena persona, puede querer mucho a sus hijos, puede luchar por sus hijos, puede incluso decidir que su vida es una mierda y que se da cuenta y se va del país. Pero yo tengo que denunciar que es un represor. Claro, lo que pasa es que desde este punto de vista, entonces lo que a lo mejor es políticamente correcto en una sociedad es totalmente incorrecto en otra. ¿Entiendes? Totalmente. Las diferencias las ves, tú misma las estás viviendo en España ahora mismo. En España ahora mismo, con los debates que tienen, que nacen de las políticas del gobierno de coalición y todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Igualdad y las nuevas leyes, la del CSI, la forma en que habla, la neolengua. Toda neolengua disfraza un prejuicio. Por ejemplo, cada vez que decimos derecha o izquierda, estamos disfrazando prejuicios, porque somos incapaces muchas veces de definirnos en esas posturas. Sencillamente decimos, somos de izquierda. ¿Por qué? Porque somos progresistas. Bueno, pero explícamelo. No, porque yo quiero medicina y esto gratis. Eso no solo es de izquierda. Hay gobiernos que son socialdemócratas que también lo tienen. Hay estado de bienestar. Ni siquiera sabemos de qué carajo estamos hablando. Sencillamente nos ubicamos en un bando político o en un bando ideológico por afinidades grupales, porque tenemos amigos que son de esa manera. Lo políticamente correcto para mí es decir las cosas directamente en el momento adecuado. Para mí eso es correcto. Y si yo tengo que denunciar a una persona, si yo tengo que denunciar a una entidad, si yo tengo que reírme de una organización, si yo tengo que burlarme de una organización, lo voy a hacer, porque en mi interior creo que es la manera de incidir en descubrir cuáles son las vulnerabilidades de esa asociación, de esa persona o de ese entramado. La tiranía de lo políticamente correcto obedece a intereses para silenciar a alguien. Y yo no quiero que a mí nadie me calle la boca, porque estoy muy viejo para eso. Yo estoy de acuerdo contigo, pero no en todo. Me creo más la definición que dice que ser políticamente correcto es una manera de incluir a las minorías, o una cierta manera de hacer que haya cierto respeto por las minorías. Porque, por ejemplo, ahora mismo cuando tú me dices, no se te puede decir negra, sino hay que decir afrodescendiente. Eso será en Estados Unidos. Yo en Cuba, a nadie se le podía ocurrir decirme afrodescendiente ni antes ni ahora. Porque además la primera que me decía negra era mi madre. Ahora, no es menos cierto que no es lo mismo que me digan negra, oye negra, ven acá, no sé, una persona que me conozca, que me digan, oye negra, échate para allá que no me dejas ver. Son dos cosas diferentes. Porque es contextual. Porque exactamente. El racismo, yo entiendo, por ejemplo, yo entiendo que estoy rodeado de niños. Yo entiendo que si yo te veo, por ejemplo, yo tengo un gran amigo que es Alain, que todo el mundo le decimos negro, ¿me entiendes? Oye,
Oye, ven para acá. Él y su mujer se dicen negro y negra. Es contextual. O sea, la incorrección depende del contexto. No depende ni siquiera tanto del lenguaje, sino del contexto en que se utilice. Y volvemos al origen de esta directa, que es el barrio. Oye, nosotros vivimos en un barrio multicolor. Y cuando digo multicolor, ahí había homosexuales, había promiscuos, había lesbianas, había ladrones, había de todo como en botica. Y nosotros teníamos una relación de respeto y valores. Entonces, cuando tú tienes eso, reducir tus adjetivos es una tontería total. Otra cosa es el desprecio al ser humano. El desprecio al ser humano siempre es incorrecto, ya sea racismo, homofobia, xenofobia, la que sea. Y a ti no te parece, diciendo eso que tú estás diciendo ahora, ¿a ti no te parece que entonces el hecho de imponer un lenguaje políticamente correcto para evitar que ese racismo, esa xenofobia se manifieste, ¿a ti no te parece que es correcto? No, porque te limita, porque lo estás haciendo por la imposición de una norma que no existe en la sociedad. En la sociedad nos tocamos, nos besamos, nos amamos, nos fajamos, nos gritamos, nos insultamos. Nosotros tenemos que preservar la humanidad y no uniformarla. O sea, yo quiero... Vale, yo estoy de acuerdo en que no sea uniforme, pero también estoy de acuerdo en que haya una crítica a las personas que tratan, porque por ejemplo, si dejamos que todo el mundo sea como tenga que ser, llegamos a precisamente lo que pasó con Trump, que como Trump era políticamente incorrecto y decía lo que le daba la gana, creó una tendencia en que todo el mundo, todo el mundo no, los seguidores de Trump hacen y dicen lo que le da la gana y no les importa a quién ofenden, no les importa si repiten. Valores. Tamara, valores. O sea, pero ¿cómo pones los valores? Si al mismo tiempo dejas que todo el mundo diga lo que le dé la gana. Que ser más correcto, lo entiendo todo. Lo que digo que sí, que para mí lo políticamente correcto, tal incluso, y esto viene muchísimo más de una izquierda que de una derecha a nivel internacional, tiene que ver con una tiranía del lenguaje y la construcción de una neolengua, de una forma nueva de expresarnos, en el cual, por ejemplo, yo no tengo ningún problema, ninguno. A mí hay aspectos de la neolengua que me parecen muy interesantes. De hecho, entrando en ese fenómeno, he comprendido, ¿te acuerdas que una vez estuvimos conversando sobre el lenguaje inclusivo, no? Sí. Bien, yo, a través de un gran amigo que es Carlos Alejandro, que es homosexual, entiendo ciertos conceptos, no del lenguaje inclusivo, sino de la necesidad del castellano de adquirir nuevos artículos para definir nuevas modalidades de expresión de la sexualidad y el género humano, que es diferente. Por ejemplo, un día salimos a un lugar aquí, es un lugar muy guapo. Entonces él me dice, ahí hay un o una ella. Y yo digo, y entonces él me lo explica. Y cuando yo veo a la persona, converso y realmente entiendo que a lo mejor al castellano le hace falta ese artículo, que no lo tiene, que nosotros tenemos él, ella. Yo entiendo perfectamente que la construcción del lenguaje es evolutiva y contextual. Ahora bien, lo políticamente correcto obedece casi siempre a un criterio direccional, un criterio de positivo. No, impositivo y direccional. Sí, pero es que muchas veces para dar saltos sociales tienes que imponer. Porque, por ejemplo. Vale, Tamara, vale. Es una diferencia. Yo no estoy de acuerdo con lo que básicamente yo no estoy de acuerdo es con que me impongan o con que me digan que si no utilizo una determinada fórmula, tengo un problema de valores en mi persona. Ya. O sea, que lo que me juzgue sea la utilización o no de una fórmula que me quieren imponer. Ahí es donde yo discrepo totalmente con eso. O sea, la obligatoriedad. La comparación con Trump es válida porque ejemplifica un fenómeno que se dio en este país, pero no necesariamente ejemplifica una forma generalizada de comunicación. Incluso, por ejemplo, Oprah, que es la reina de la televisión, jamás se limitó a decir un adjetivo u otro.
jamás se cortó. Los late night norteamericanos, lo único que no se puede usar aquí es la palabra F. Aquí hay varias palabras prohibidas, F and N, o sea, la que empieza por F y la que empieza por N, que no se pueden decir. No las digo, yo que las digo porque el algoritmo de YouTube te hace así, te asesina al momento si las digo. Eso yo lo puedo entender, son patrones culturales, en España no pasa. En España los tacos se dicen en la televisión después de las 10 de la noche sin ningún problema. La corrección política, siempre que me intenten imponer a mí algo, yo me voy a rebelar. Yo particularmente. Pero tú te revelas por ser, para hacerte el diferente o porque de verdad sientes que es una necesidad interna que tienes de... No, porque no los tolero. No hay ningún afán de protagonismo, ni que me señalen por ser el más mal hablado, ni nada de eso. Yo sencillamente, si tú me quieres imponer algo que racionalmente yo no puedo explicarme a mí mismo, yo me voy a rebelar contra eso, pero eso en todos los aspectos de la vida. O sea, de la misma manera que yo entendí que al español le faltan artículos para definir criterios, hay cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, debates que son absurdos. La violencia machista existirá siempre que exista el machismo. Más nada. O sea, muchas veces confundimos el efecto con la causa. Entonces, combatimos la violencia machista, por supuesto, la combatimos todos, pero cojones, vamos a combatir el machismo más, porque es de donde nacen las cosas. O sea, la causa, o sea, el efecto, no puede sustituir nunca la causa. Y en muchos discursos de avanzada, vemos que de lo que se habla es del efecto y no se combate la causa. Y eso parte también de la construcción desde la izquierda, y esto sí es de la izquierda, sí. de la construcción de una neolengua a favor de una ideología y no a favor del ciudadano. Pero el problema también está, por ejemplo, te digo yo por lo que estoy viviendo aquí en España. El problema está en que, por ejemplo, tú hablas de vamos a trabajar en la causa. La causa, que es el machismo, para trabajar en ella, tú tienes que, por ejemplo, una de las cosas que tienes que hacer es la educación, ¿no? Claro. Pero cuando tú tratas de educar desde las escuelas primarias, no sé qué, estos hábitos de igualdad, esencialmente de igualdad, que es lo que con lo que se puede combatir el machismo, entonces la contraparte te dice que tú lo que estás haciendo es educación de género. Y entonces ahí entra en conflicto de que toda la sociedad no se pone de acuerdo, porque si ni siquiera se ponen de acuerdo en el término de que si es violencia de género o violencia familiar, como dice, porque la parte izquierdosa, te digo ya, entrando en plata de aquí de España, los de izquierda dicen que es violencia de género y los de derecha, sobre todo extrema derecha, dicen que no, que es violencia familiar. Si ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo en eso, ¿cómo se van a poner de acuerdo en las causas? ¿Entiendes? Porque dicen que no, que el hombre no mata a la mujer por ser mujer. Entonces, si después no te pones de acuerdo en eso y quieres resolver el problema desde la educación, aquí en España, que hay educación pública y educación privada, y que la privada en muchos casos viene dada por la iglesia, ya entonces, si no se ponen de acuerdo en lo esencial, en esto de la educación, ya no se van a poner de acuerdo tampoco, porque además para la iglesia, el hombre es predominante sobre la mujer. Totalmente de acuerdo. Pero te voy a dar un puntito que te lo voy a desespañolizar. Ajá. O sea, me lo vas a hacer más universal. Vale. Por ejemplo, Cubita la Bella. Ayer o antes de ayer, una persona tan abyecta como Fernando Becker publicó un panfleto, ajá, ¿entiendes? Y no pasa nada. El gobierno cubano, porque hay que decirlo así, es el gobierno cubano. Quítense toda la idea de la tolerancia en Cuba es ejercida por un único poder. Cuando toleran a una persona como Fernando Becker, no nos engañemos que la ley ni un carajo. El gobierno cubano, el gobierno totalitario cubano, cuando se permite que se haga un vídeo tan triste como el de No hacen falta alas, donde lo que se hace es comprometer a un grupo de artistas. Bueno, no hace falta comprometer ahí, porque ahí
no hay tantos artistas como perros. Fundamentalmente lo que hay es perros en ese lugar. Lo que hacen es el gobierno cubano. Ese tipo de manifestación, te digo, yo vengo y tú vienes de un barrio en el cual había machismo, se daban golpes, pero tú sabes que a ti te cogían afuera, había un grupo de hombres, y esto tampoco es la solución, tampoco es la solución, pero tú sabes que si tú venías caminando por la calle y tu novio te pegaba un pescozón y lo veían dos hombres más, ese hombre no salía de ahí. O sea, había un respeto y sobre todo por la madre. Por eso te digo que es un problema de valores y de la forma en que la sociedad ha construido los valores. Yo creo en la ética, yo no creo en la moral. La moral es algo impuesto. La moral socialista, la moral cristiana, la moral católica. Yo creo en la ética, en los valores, como decía René. El valor que es, a los amigos se les respeta, a los amigos se les fiel, se les leal. A las personas que tú quieres las cuidas. Y a las personas las respetas de donde vengan y como vengan. Basado en eso, no haría falta mucho más. No haría falta mucho más. O sea, la aceptación viene del respeto. Cuando una persona homófoba lo que hace es que no respeta a los homosexuales. Exacto. Una persona machista no respeta a las mujeres. Lo que tiene que ver es con la dilución de valores y la dilución de respeto. Entonces, lo políticamente correcto sería de respeto, de respeto. Y yo básicamente creo que cuando hablo, cuando critico a alguien, a una organización o algún aspecto, si la organización y la persona es respetable, lo hago desde el respeto. Pero si no es respetable, no tengo por qué respetarla. Lo haces como te da la gana. Me parece muy bien.